Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la clase de hoy vamos a hacer una clase práctica como la vez pasada hicimos, ¿verdad? Estudios ya sobre casos prácticos y aplicación de lo que ya dimos y tenemos que tener por aprendido. O yo tengo ya como que aprendieron porque no hay ninguna consulta al respecto por parte de ustedes. Eso me da a entender de que ya todos entendieron las clases, ¿verdad? Porque siempre les digo que estoy a disposición para las consultas en caso de dudas. Bueno, eh, para el estudio y resolución de los casos, cómo solucionar un caso, o sea que una cuestión jurídica, una norma jurídica que tiene problemas de interpretación y cómo resolver esos problemas. Es nuestra clase de hoy. Son clases prácticas, ¿verdad? No está en el programa eso así en forma directa, pero los exámenes parciales y el examen final con relación a interpretación se va a dirigir de esta forma. Entonces, para que vayan ya acostumbrándose y estar compenetrado del tipo de examen que vamos a tener en lo que respecta a interpretación y argumentación. Bueno, el primer caso, les envié la foto también de las normas y del caso para que puedan imprimir y a la vez puedan ir siguiendo esta clase. Bueno, el primer caso, artículo 225 de la Constitución Nacional. Dice, el presidente de la República, el vicepresidente y otros solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. Solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. El juicio político sabrán ustedes que se hace a los efectos de separar a estos funcionarios de su cargo, ya sea presidente, vicepresidente, ministros de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general del Estado, ¿quién era otro? Contralor General de la República, etc. Bueno, entonces la Constitución establece que el presidente de la República, en este caso específico, el ejemplo que vamos a implementar es sobre la figura del juicio político al presidente de la República. Y establece que será sometido a juicio político por mal desempeño en sus funciones, por la comisión de delitos, ya sea en el ámbito o ejercicio de sus cargos o por un delito común, ¿verdad? Cometido fuera, por ejemplo, un homicidio, ¿verdad? Fuera de su casa, fuera del ejercicio de la presidencia, entonces a eso se le denomina delito común. Y delitos cometidos en el ejercicio de su cargo serían lesión de confianza, ¿cómo es que se llama? Los que se cometen por un funcionario público. Y específicamente al presidente de la República dentro de sus funciones establecidas en la Constitución Nacional. Bueno, siguiendo. El artículo 13 del Código Penal paraguayo establece la clasificación de los hechos punibles. Los clasifica en dos.
El numeral primero de ese artículo dice, son crímenes los hechos punibles cuya sanción legal sea pena privativa de libertad mayor de 5 años. O sea, eso es un crimen, ¿verdad? Aquellos hechos punibles que tengan una sanción superior a 5 años. El numeral 2 dice, son delitos los hechos punibles cuya sanción legal sea privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Entonces, delitos son aquellos hechos punibles cometidos cuya sanción legal, la pena privativa de libertad, no excede los 5 años, hasta 5 años o multa. Esos son considerados delitos. Digamos, los de menor envergadura. Los hechos punibles de mayor envergadura son considerados crímenes. Bueno, el caso, ¿verdad? Dice, el presidente de la República comete un hecho punible tipificado en el Código Penal como crimen. Comete un crimen el presidente de la República, por lo que fue sometido a juicio político. En su defensa, el mandatario alega que la Constitución Nacional solo se refiere a los delitos como causal de enjuiciamiento político, ¿verdad? Es decir, no está previsto el crimen como causal de enjuiciamiento y en tal sentido no se le puede juzgar por tal hecho solicitando se rechace el juicio político. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el problema de interpretación que surge en el caso? ¿Corresponde la defensa del mandatario, del primer mandatario? ¿Y cómo resolvería el caso? Bueno, el caso en sí dice que el presidente de la República cometió un crimen, ¿verdad? No hay duda de eso, ¿no? Nadie dice se tiene que probar presunción de inocencia, nada. Cometió un crimen, ¿verdad? Vamos a suponer que cometió un homicidio doloso y en forma pública, o sea que no hay duda de que cometió ese hecho punible. Bueno, fue sometido a juicio político y el presidente de la República, al momento de ofrecer su descargo o su defensa, alega de que la Constitución Nacional, el artículo 225 de la Constitución Nacional establece que los motivos para que el mismo sea enjuiciado políticamente solamente son mal desempeño en sus funciones y delitos. La Constitución Nacional no menciona los crímenes. Entonces, dice el presidente de la República, al no mencionar la norma constitucional como causal de enjuiciamiento, la comisión de un hecho punible clasificado como crimen, no corresponde al juicio político. Esa es su defensa. Bueno, vamos a la resolución del caso, ¿verdad? La pregunta dice, ¿cuál es el problema de interpretación que surge en el caso? La norma constitucional que regula el juicio político hace mención a las causales y dice mal desempeño en sus funciones, la comisión de delitos en el ejercicio de su cargo o delitos comunes. No menciona a los crímenes. Distinto sería si la Constitución estableciera de que por hechos punibles cometidos en el ejercicio de su cargo o comunes, o hechos punibles comunes. Al hablar de hechos punibles está englobando ya los crímenes y los delitos, pero en este caso la Constitución solamente menciona delitos. Le excluye al crimen como causal de enjuiciamiento
político al presidente de la República. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué problema hay ahí? Ausencia. ¿Cómo se llama eso? La ausencia de una tipificación para aplicar en el caso concreto. Un problema de laguna. Es un problema de laguna. Laguna constitucional. Porque no establece la Constitución qué pasa en caso de que el presidente de la República cometa un crimen, ya que individualiza expresamente solamente mal desempeños en sus funciones y delitos. No menciona a los crímenes. Hubiese generalizado diciendo hechos punibles, ¿verdad? Pero no lo hizo así. El constituyente no lo hizo así, lo individualizó como delitos. Es una buena defensa, ¿verdad? La planteada por el presidente de la República en este caso, porque puede alegar el principio de legalidad, ¿verdad? Lo que no está en la ley no se le puede aplicar. Pero, obviamente que no puede continuar en el cargo un presidente de la República que ha cometido un crimen, inclusive algo más grave que un delito que sí establece la Constitución Nacional. El Código Penal. El Código Penal establece el hecho punible de crimen. Entonces, no sería lógico que por una pena menor se le pueda enjuiciar al presidente de la República y se le pueda destituir o separar del cargo, y no así si comete un hecho punible de mayor envergadura, más grave, que es el crimen. Bueno, no tendría sentido jurídico, sería un absurdo jurídico, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el argumento que se tiene que aplicar para el caso concreto? Ya dimos, ya les mencioné en clases anteriores el argumento que tenemos, que se puede utilizar, o que puede utilizar en este caso la Cámara de Senadores para igualmente enjuiciar al presidente de la República y destituirlo en su caso, separarlo del cargo. El argumento sería el argumento a fortiori. ¿Se acuerdan? El que utiliza la premisa con más razón. Y en este caso sería, si por la comisión de un hecho punible de delito que es de menor envergadura, el presidente de la República puede ser enjuiciado, con más razón va a ser enjuiciado por un hecho punible calificado como crimen, que es un hecho punible de mayor envergadura y cuya sanción inclusive es superior a la de los delitos, por ser más grave. Entonces, la Cámara de Senadores, en este caso, que lo estará juzgando, y los diputados que le están acusando pueden utilizar el argumento, o deben utilizar el argumento a fortiori, con mayor razón, si la comisión de un hecho punible de delito es causal de enjuiciamiento y separación del cargo del presidente de la República, con mayor razón lo será si comete un crimen. ¿Está comprendiendo? Entonces, aquí existe una laguna, un vacío legal en la Constitución sobre las causales de separación del presidente de la República. Por lo tanto, debemos recurrir a los criterios de interpretación y a los argumentos establecidos en la ley, establecido en este caso de interpretación, que es el argumento a fortiori, donde
si está prohibido lo menor, con mayor razón va a estar prohibido lo mayor. Entonces, y si está prohibido lo menor, con mayor razón está prohibido lo mayor. Si está prohibido para que el presidente de la República cometa un hecho punible de delito, con mayor razón está prohibido de que cometa un hecho punible de crimen. ¿Vieron cómo es fácil la resolución? ¿Verdad? Parece ser de buenas a primeras algo imposible de resolver, pero utilizando las reglas de interpretación y argumentación se resuelve en forma fácil. En este caso, entonces, la solución sería utilizar el argumento a fortiori debido a la laguna existente y de comprobarse en el juicio político la responsabilidad del primer mandatario, se procede a su separación del cargo. Entonces, para resolver un caso lo que se tiene que hacer es encontrar el problema que existe en la norma y el caso particular, ¿verdad? Para la resolución del caso particular. En este caso el problema es una laguna. Y la forma de aplicar un criterio en este caso es la del argumento a fortiori. Si está prohibido lo menor, también está prohibido lo mayor. Y la resolución, y ahí tenemos la resolución, ¿verdad? Había una laguna, con el argumento a fortiori llenamos esa laguna y a fortiori no es, ¿cómo es que se llama? No es por complementando con otra norma, no, utilizamos el argumento a fortiori, no hay analogía acá. En este caso no se utilizó analogía. Hay un vacío, pero no hubo analogía, no se trajo una norma para completar. Lo que se hizo fue utilizar el argumento a fortiori, que si se prohíbe lo menor, con mayor razón se prohíbe lo mayor. Y la solución en este caso es la separación del cargo al presidente de la República. Así de fácil es. Y todas, si uno maneja esta cuestión, ¿verdad? De encontrar primero el problema y ver qué criterios de interpretación se va a utilizar, todas las normas que se le pongan con problemas que tengan para el caso concreto son resueltas en forma muy fácil. Y espero que ustedes también así puedan entenderlo, ¿verdad? Y cualquier consulta, dudas que tengan, comuníquense conmigo. No sean tímidos. Porque yo hasta hoy estoy dando como comprendidas todas las clases, que todos entendieron todas las clases. Ya que no hay consulta en el grupo o en mi privado, entonces significa que entendieron la clase. Y se da por sabido ya las clases. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso.